Y entonces vamos a continuar justamente con ese enfoque que vimos en la última sesión y es de búsquedas en Scopus, pero hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el módulo de inteligencia artificial. La idea es que ustedes puedan conocer muy bien cómo se fundamenta este módulo. ¿Esto por qué? Porque hay muchas preguntas relacionadas justo con las herramientas de inteligencia artificial generativa, el uso de las mismas en investigación. Entonces, la idea es que ustedes tengan muchas claridades al respecto, que sepan cómo se fundamenta esta herramienta, que tengan ya en su cabeza que finalmente esta plataforma está basada en 5 principios que ha definido el Sevier de Inteligencia Artificial responsable y que nos da esa tranquilidad a nosotros como investigadores de poder avanzar de poder utilizar este tipo de herramientas. Entonces, que conozcamos primero esto y que luego nos vayamos directamente a la interfaz de Scopus para hacer algunas búsquedas dentro de este módulo y poder entonces conocer todos los resultados que están disponibles en la plataforma. Entonces, lo primero y muy importante es para qué se piensa o cómo se concibe Scopus de inteligencia artificial. Muchas de las necesidades que justo manifestaban los diferentes investigadores, estudiantes, usuarios de la plataforma, iban orientadas a cómo finalmente Scopus ayudaba en ese proceso de ideación, pero de una manera mucho más óptima, mucho más rápida, conservando esos resultados de calidad que siempre nos entrega la herramienta. Entonces, ese fue el core justamente del desarrollo del módulo de inteligencia artificial, ayudarnos en ese proceso de ideación de investigación. Entonces, en este sentido, la herramienta, y acá es muy importante que lo tengan ustedes presente, la herramienta nos va a arrojar resultados basados en documentos únicamente de Scopus que se hayan publicado a partir de 2003 hasta la fecha. Entonces, si yo necesito hacer un estado del arte, yo no me voy a venir a Scopus de inteligencia artificial a hacer el estado del arte. Yo primero me vengo a Scopus de inteligencia artificial a identificar entonces cuáles son los documentos más relevantes que responden a la consulta que yo estoy haciendo. Pero si ya necesito conocer ese panorama completo de qué se está haciendo, qué falta por hacerse en un tema alrededor del mundo, ahí sí me voy a la dimensión de documentos, que fue la que revisamos y la enfocamos la última sesión. ¿Listo? Porque para nosotros hacer un estado del arte, pues finalmente tenemos que revisar ese histórico de documentos publicados en ese tema de investigación. Y recuerden, los resultados de Scopus de Inteligencia Artificial se basan en referencias desde 2003 hasta la fecha. Entonces, ¿qué podemos hacer con Scopus de Inteligencia Artificial? Identificar investigaciones, identificar nuevas oportunidades de investigación, aprender más acerca de un tema. Si ustedes están, por ejemplo, en el salón de clase, entonces, ya ustedes saben, Carolina les mostró cómo crear la cuenta para acceder de manera remota. Es muy importante que ustedes sigan estos pasos para que puedan acceder de manera remota y más importante aún, para que puedan utilizar la funcionalidad de Scopus de Inteligencia Artificial desde sus celulares. Cuando ustedes ya activen ese acceso remoto, creen esa cuenta, van a irse en sus celulares a través de su navegador de preferencia a www.scopus.com y van a hacer el ingreso, el sign in, el que Carolina les dijo, después del create account, nos vamos al sign in, que justo en la plataforma, entonces se los voy a mostrar de una vez. Entonces, acá, pues yo ya estoy logueada, por eso no me aparece, pero a ustedes primero les aparece acá un Create Account, luego el Sign In. Una vez ya crearon la cuenta, entonces ahí sí ingresan con su usuario y contraseña. Entonces, nuevamente, si quieren tener esta funcionalidad, miren que es este modulito acá de Scopus de inteligencia artificial, para que ustedes aprendan de un tema, profundicen sobre un tema, encuentren documentos relevantes en un tema, puedan hacerlo directamente a través de sus celulares. Entonces, que puedan trabajar de acuerdo a lo que tiene definido, por ejemplo, el profesor en sus aulas de clase, con las materias, o si, por ejemplo,
ustedes están, no sé, en un congreso, si están en un simposio, si están en una exposición y quieren entender sobre qué les están hablando, entonces pueden venir a Scopus de Inteligencia Artificial. Ya les voy a contar cómo se hace la búsqueda para que podamos conocer sobre ese tema que nosotros tenemos dudas. ¿Listo? Entonces, también, como les decía, encontrar esos documentos más relevantes y autores también más relevantes. Scopus de inteligencia artificial va a ir únicamente a los documentos que están en Scopus. No hay otra fuente de información. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la información que va a revisar Scopus? Todos los resúmenes que nosotros tenemos disponibles acá en Scopus, desde el 2003 hasta la fecha, para que también lo tengamos presente. Entonces, Scopus se va a la web y me trae los resultados. No, Scopus se va únicamente a los documentos que tenemos acá disponibles para poder entonces darnos la respuesta que estamos buscando. Ah, bueno, es que resulta que yo quiero conocer más sobre la transferencia tecnológica. Bueno, entonces podemos simplemente incluir la palabra transferencia tecnológica aquí en este cajoncito de búsqueda de Scopus de inteligencia artificial. Yo puedo poner mi palabra para ver entonces la herramienta qué información me va a traer y yo conocer cómo está abordando esa palabrita que yo le di. La herramienta me va a decir, entonces, mire, yo lo abordé desde la definición, entonces, ¿qué es transferencia tecnológica? Y me va a mostrar. Si yo ya quiero profundizar, bueno, yo quiero conocer qué resultados se han obtenido en investigación de la transferencia tecnológica en el contexto universitario. Entonces, la herramienta va a ir primero a los documentos que hay en Scopus de 2003 a la fecha, va a seleccionar los más relevantes, los que hagan más match con esa búsqueda. A mí me gusta hacer el símil con un detective privado, entonces cuando se contratan los servicios de un detective privado, partimos de una pregunta específica. Entonces partimos de una pregunta, el detective lo que va a hacer es que va a ir a recolectar todas las evidencias posibles para argumentar las conclusiones a las que haya llegado ese detective. Entonces Scopus hace algo similar. Nosotros hacemos una consulta, como les digo, es una palabra, una pregunta o una frase o un texto y a partir de eso yo tengo una necesidad de información. Scopus me cuenta cómo abordó esa necesidad de información, me trae los resultados, pero nuevamente esos resultados van a estar únicamente fundamentados en los documentos que están publicados en Scopus. Y en ese sentido es que la herramienta tiene una instrucción muy precisa de no alucinar, porque lo que hace es primero irse a los documentos, encontrar los documentos que mejor responden a esa consulta, analizarlos y ahí sí traerme todos los resultados que ahorita les voy a mostrar. ¿Por qué no alucina Scopus de inteligencia artificial? Porque va a identificar primero los documentos en los que va a entrar a hacer el análisis y luego nos trae los resultados. ¿Qué pasa con las herramientas de inteligencia artificial generativa, estas de Large Language Model? Lo que hacen es que empiezan desde un modelo predictivo a generar esas respuestas de acuerdo justo a esa predicción que están haciendo de palabras con el entrenamiento que ya han tenido. Eso significa que muchas de las respuestas que finalmente nos está dando, pues es a partir del entrenamiento que ha tenido la herramienta, pero si nosotros vamos a pedir, por ejemplo, que nos dé las referencias sobre las cuales fundamentó esa información, hay que ser muy cauto en la revisión que hagamos de esas referencias porque muchas de esas pueden estar inventadas, pueden ser referencias que estén alteradas. Entonces, nos pasaba en algún momento que le hacíamos una consulta a otra herramienta de inteligencia artificial y le decíamos que nos trajera resultados de una fecha específica. Entonces, ya nos había traído resultados de una fecha anterior y lo que hizo fue únicamente modificar la fecha. Entonces ahí hay una información falsa que hay que entrar a verificar de manera rigurosa. Esos problemas pues no los vamos a tener con Scopus de inteligencia artificial porque como les digo, primero va, identifica los documentos, los analiza y luego nos va a traer la respuesta. Entonces, ¿cómo garantizamos o cómo Scopus de inteligencia artificial garantiza la calidad de las respuestas y los resultados que nos está dando? Lo primero es que yo les decía, pues está basado en la información que está disponible desde Scopus, que es información que está revisada, que es información que justamente se somete a una evaluación
Scopus tiene una política de revaluación de las diferentes revistas, libros, de las fuentes que publican acá, que están indexadas en Scopus, sobre el cual se trae el contenido. Entonces, todo eso nos asegura que sea contenido curado. Y además, entonces, ¿qué pasa? Ese contenido, entonces, con el uso de estas herramientas es que nosotros vamos a obtener los resultados. Yo les decía, actúa como un detective privado, entonces va y a través de una tecnología que se llama Fusion RAG, identifica los documentos que más match hacen con la búsqueda que yo estoy haciendo. Tenemos una herramienta muy interesante que es un copiloto. Este copiloto, acá soy muy enfática, no es el copiloto que estamos acostumbrados a ver en otras herramientas. Este simplemente se llama copiloto, pero ¿cómo nos va a ayudar copiloto? Primero, nosotros podemos hacer la consulta en español. Recuerden que en la dimensión de documentos, me voy a ir acá a Scopus. En la dimensión de documentos, de autores, de descubrimiento de investigadores, de organizaciones, bueno, organizaciones no, dejémoslo hasta acá, y en fuentes, porque las organizaciones pueden estar en español, vamos a hacer la consulta en inglés siempre. Entonces, ojo, porque si yo acá voy a incluir una palabra dentro de mi estrategia, recuerden que lo revisamos, las palabras deben estar en inglés. ¿Qué pasa si no están en inglés? Me va a traer solamente resultados de documentos que se publicaron originalmente en el idioma que yo le estoy dando. Entonces, si yo pongo la palabra herramienta molecular en español, se va a ir únicamente a consultar los documentos que hayan sido publicados en español que incluyan esa palabra. Y ahí estoy dejando por fuera un mundo de resultados que justamente, una cantidad de resultados que justamente son relevantes o pueden ser relevantes para mi necesidad de consulta. Entonces yo acá en las otras dimensiones siempre voy a hacer la consulta en inglés. Acá en Scopus de Inteligencia Artificial, con la ayuda de este copiloto que les cuento, voy a poder hacer la consulta en español, en portugués, en francés, en italiano, en el idioma que ustedes quieran. Y Copilot lo que va a hacer es que me va a traducir esa consulta y me va a mostrar cómo fue la estrategia que llevó a cabo y ahorita se los voy a mostrar. Entonces, Copilot no solo ayuda traduciendo, sino que también ayuda mostrándome cuáles estrategias utilizó para llevar a cabo la consulta que yo le hice. Utilizó una estrategia en lenguaje natural, perfecto. Entonces, si yo puse el término transferencia tecnológica, lo que hizo la herramienta fue que abordó el concepto desde su definición. Entonces me muestra, what is technology transfer? ¿Qué es transferencia tecnológica? Y además me da otra estrategia que combina que es una estrategia de palabras claves. Y ojo, porque yo ahí entonces me puedo basar en esa estrategia. ¿Para qué? Para irme a la dimensión de documentos y refinar esa estrategia de búsqueda que me está dando acá. Y eso se los voy a mostrar ahora justo en el ejemplo. No tenemos que ser expertos en PROM, entonces acá no tenemos que pensar que es que entonces yo le tengo que dar un rol a la herramienta y luego le tengo que dar un contexto, nada de eso. Simplemente es importante que ustedes puedan hacer la indicación en cualquier idioma, no tener que pensar en ingeniería de PROM, la herramienta ya está perfectamente definida y validada. Y acá entonces se generan unas pruebas de salida. Todos los resultados que tenemos acá disponibles desde Scopus de Inteligencia Artificial, pues pasan por todo un proceso de evaluación, tanto de la calidad como de evaluación perjudicial para no ir, por ejemplo, a exacerbar prejuicios o sesgos que tenga la consulta. Y también hay una supervisión humana detrás, académicos, investigadores, además de todo el equipo técnico y los desarrolladores que están verificando los resultados que nos está arrojando la herramienta para ir haciendo las mejoras a las que haya lugar. Y en este sentido, entonces, todo se desarrolla de manera responsable, se basa en unos principios responsables de inteligencia artificial y además hay una privacidad de datos. La información que ustedes incluyan en este módulo de inteligencia artificial, al igual que en los otros módulos, pues no se va a compartir con nadie y vamos a tener la tranquilidad de que no se va a afectar, por ejemplo, la novedad de nuestras investigaciones.
Entonces, casos de uso que admite Scopus de inteligencia artificial para que nos vayamos a ver los resultados que podemos obtener con Scopus de inteligencia artificial. Encontrar referencias, por ejemplo, para una tesis o un manuscrito. Si ustedes están ahorita trabajando en una tesis, en sus tesis, en sus trabajos de grado, y necesitan entonces encontrar referencias relevantes que los ayuden a argumentar su hipótesis, a validar su hipótesis, a estructurar, por ejemplo, su hipótesis o su pregunta de investigación o argumentar alguna afirmación. Es posible que nosotros entonces vengamos acá a Scopus de inteligencia artificial, incluyendo los temas sobre los cuales estamos trabajando o haciendo una pregunta para ver entonces cuáles documentos son los que logran responder esa consulta. Familiarizarnos con un tema, lo que yo les decía, bueno, si yo quiero empezar entonces a familiarizarme con el tema de transferencia tecnológica, entonces yo simplemente incluyo el término transferencia tecnológica y voy a ver entonces la herramienta qué información me trae. Profundizar en la comprensión de un tema. Bueno, yo ya sé qué es la transferencia tecnológica, cuáles son de pronto unos factores claves, pero ya quiero profundizar más de transferencia tecnológica en el contexto, por ejemplo, universitario. Bueno, entonces ya estoy profundizando para comprender mejor un tema. Articular mejor una hipótesis o una idea. Si tenemos una hipótesis, tenemos una idea de investigación, podemos traerla acá a la herramienta y ver qué resultados nos da para darle un mayor alcance o acotarla o incluso cambiar una perspectiva dependiendo de los resultados que yo obtenga. Explicar un tema complejo a jóvenes o no académicos. La herramienta nos trae las respuestas en un idioma, con unos términos bastante fáciles de comprender y entender. Entonces, si ustedes están necesitando, por eso les digo, pueden acceder desde sus celulares para que tengan la funcionalidad disponible o el módulo disponible incluso desde sus celulares porque está optimizado para que esos resultados que vamos a ver los podamos ver de manera igual en nuestro celular. Entonces, podamos perfectamente cuando estemos en algún contexto donde queremos saber con información científica o basada en información científica sobre un tema, podemos venir acá y conocer esa explicación en unos términos muy fáciles de comprender, que podamos también colaborar con otros. Y muy interesante aún es que con la retroalimentación que han hecho los diferentes usuarios, justo se hicieron las últimas dos actualizaciones de la herramienta, que fue ayudarnos a identificar nuestra próxima área de investigación en el sentido de que la herramienta hace un análisis de documentos, más o menos unos 300 documentos relacionados con la consulta que yo estoy haciendo y los empieza a agrupar por unos temas específicos y esos temas son temas que están emergentes, temas sobre los cuales está justamente empezando a generar eh, investigación y además los clasifica, entonces en consistentes, en novedosos y en crecimiento. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo hace la herramienta. Entonces, con base en esto, yo puedo saber cómo puedo proyectar mi próxima área de investigación. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a ver los resultados que hay acá. Tengo varios ejemplos, entonces acá voy a partir de uno súper básico y es justo el que les estaba diciendo, transferencia tecnológica. Entonces, acá nosotros no tenemos que responder a la lógica de palabras claves y operadores, o no tanto de palabras claves, pues de operadores booleanos. Simplemente podemos hacer la consulta en lenguaje natural. Yo puedo poner solo el término o le puedo decir qué es la transferencia tecnológica, cualquiera de las dos. Solo voy a poner el término como para que ustedes lo vean. Y lo puedo hacer en español porque ya vamos a ver cómo Copilot nos ayuda. Ustedes, yo siempre les he dicho, por favor, luego de que hagan el acceso o creen su cuenta, ingresen con su usuario y contraseña. ¿Por qué es importante en este módulo? Porque nosotros vamos a tener un historial de búsqueda, un historial conversacional. Andrea tiene este historial conversacional y lo tiene disponible ¿por qué? Porque ha hecho el ingreso con un usuario y una contraseña. Entonces yo acá puedo ver pues qué es lo que se ha venido trabajando.
desde los diferentes ejemplos que nosotros trabajamos pues como en las diferentes sesiones. ¿Listo? Entonces, acá, si nosotros no queremos que esta búsqueda quede guardada en este historial, le vamos a dar a activar una conversación temporal. Como va a ser temporal, pues yo no voy a tener esos resultados acá disponibles en el historial. Y acá entonces yo simplemente pongo el concepto de transferencia tecnológica y le doy buscar. ¿Qué va a hacer la herramienta? Recuerden, 2003 en adelante va a ir a identificar referencias, identificar documentos que mejor respondan a esto que yo estoy haciendo acá. Acá, miren, dice Show Copilot Steps. Muéstreme los pasos que llevó a cabo Copilot para traerme la respuesta. Entonces, ¿qué hace Copilot? Crea un plan para responder mi consulta y desarrolla una estrategia en lenguaje natural y una estrategia en palabras claves. Acá, ¿qué me está diciendo? What is technology transfer? Él lo abordó desde la definición. Siempre que yo ponga solo un concepto, acá en Scopus Inteligencia Artificial, el abordaje que va a tener es desde su definición. Ya nosotros, si ustedes ven este cajoncito acá, vamos a seguir profundizando en el tema y ahorita se los voy a mostrar. Y además tenemos la estrategia en palabras claves. Recuerden que en la sesión pasada estuvimos identificando cómo nosotros desarrollar las estrategias de búsqueda para encontrar resultados en la dimensión de documentos. Podemos tomar esta base como un insumo para buscar documentos en esa dimensión de documentos, pero ojo que yo tengo que refinar esta búsqueda. ¿Por qué? Porque acá está haciendo una combinación de estas dos estrategias para traerme estos resultados. Entonces, importante, ustedes lo pueden tomar como base, pero pues refínenlo muy bien para lograr resultados realmente pertinentes en la dimensión de documentos. Y acá entonces lo voy a guardar. Y siempre validen pues que sí haya abordado de manera adecuada la consulta que ustedes están haciendo. Entonces acá me dice la transferencia tecnológica es un proceso y me está dando la definición de qué, del concepto que yo le pedí. Estos primeros tres renglones que están hablando de la definición de este concepto están basados en tres referencias. Cada una de ellas yo la voy a poder conocer a profundidad dando clic en el número. Entonces, este primer numerito es esta referencia, este es el nombre del documento, el título del documento, estos son los autores, la fuente en la que se publica y acá entonces yo puedo conocer el año y el resumen del documento, lo puedo ver acá. Si quiero exportar este documento, o más bien que el documento son las referencias, entonces le digo en Export Reference en la parte inferior y lo puedo llevar a cualquiera de mis gestores referenciales de preferencia o en un formato específico, CSV, RIS, BibTeX, PlainText, cualquiera de ellos. Acá es donde ustedes van a poder validar que la herramienta no alucina. ¿Por qué lo vamos a poder validar? Porque acá tenemos un texto que se tomó, se analizó de estos tres documentos, entonces yo puedo desde este resumen del documento validar la información y contrastar que efectivamente esta afirmación sí proviene de este documento. Y así con cada uno. Entonces yo acá tengo otra referencia, voy a poder hacer lo mismo. Acá tengo otra referencia, voy a poder también hacer lo mismo. Y acá entonces ya con cada una de ellas. ¿Listo? En el caso de que ustedes ya quieran conocer en detalle la información completa del documento, entonces vamos a tener la opción acá donde dice Open Document Details. Le voy a dar clic acá. Y como Scopus es una base de datos referencial, donde el máximo de contenido es el resumen, yo voy a poder entonces conocer la fuente en la que se publicó. En este caso, esto es una revisión, es de un documento publicado en acceso abierto. Yo les decía en la sesión pasada, los documentos que se publiquen en acceso abierto, vamos a poder consultarlos directamente dando clic en View PDF acá en Scopus. Entonces yo doy clic en View PDF, se me va a abrir una ventanita emergente, me va a llevar ¿a dónde?
a el sitio web donde voy a poder descargar. Acá dice download, descargar, y voy a poder entonces descargar el documento. ¿Por qué? Porque está en acceso abierto. Los documentos que no estén publicados en acceso abierto, entonces esto ya no me va a aparecer, sino que me aparece este texto, full text, pero va a ser lo mismo, me va a llevar al sitio web de la editorial, donde ya si ustedes tienen suscripción a esa base de datos, van a poder consultar el documento a texto completo, y si no, pues entonces también es válido que puedan hablar con la biblioteca para que puedan entonces identificar cómo podrían llegar a ese documento a texto completo. Y ya acá podemos conocer las métricas del documento, podemos ver entonces, en este caso, por ejemplo, además del resumen, que es lo que nosotros veíamos en los resultados de documentos, las palabras claves del autor, palabras claves indexadas, que acá lo que hace la herramienta es que analiza el resumen. Esto lo hace Scopus, y recuerden que esto está disponible desde la dimensión de documentos también, y contrasta con diferentes índices o diferentes tesauros. En este caso, pues a partir de lo que contrasta, me va a traer esas palabras que mejor describen el texto desde la información que hay en los tesauros. Y me da la información de las entidades financiadoras. Entonces, miren que acá este documento, para que se generara, pues recibió recursos de estas diferentes entidades. Ya tengo la información del impacto, que está relacionado con las métricas alternativas, con los objetivos de desarrollo sostenible, con los tópicos en los cuales está clasificado este documento, que yo les decía, acá también podemos entrar a hacer un análisis desde los diferentes documentos, autores, palabras claves, en fin. Entonces, esta es la forma como yo ya me voy a ver todo el detalle del documento. Y si quiero ver el detalle de un autor, doy clic en el nombre del autor y pues me va a abrir la ventanita del perfil del autor. Acá desde Scopus, para conocer entonces toda la información del autor, qué ha publicado, quién lo ha citado, con quién ha colaborado, y toda la información relacionada con las dinámicas de publicación de esta persona. Y acá, entonces, ya que tengo toda la otra información, tengo un panorama de la transferencia tecnológica desde su definición, y la herramienta, cómo va a ir explorando los documentos que mejor responden a mi consulta, agrupa en diferentes elementos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos componentes claves y modelos, y todo debidamente referenciado. Estrategias para una transferencia tecnológica efectiva, aplicaciones de impacto, conclusión, copiar, me gusta, no me gusta, dependiendo de qué tan útil fue la información. Y ya si quiero ver todas las referencias juntas, acá en la mano, pues, o en el lado, perdón, derecho, van a poder conocer todas las referencias que se utilizaron para generarme este primer resumen. Y ya ustedes acá van a poder ver el resumen, van a poder ver el documento. Si dan clic, entonces ya dando clic en el título del documento, van a poder irse a explorar ya la información y el detalle de los documentos. Entonces, este es un primer resultado, un resumen en donde la herramienta me está ayudando basado en conocimiento científico, en información científica publicada en las fuentes indexadas en Scopus, me va a responder la consulta que yo le estoy haciendo. Otro resultado que tengo son documentos fundacionales. La herramienta me ayuda a conocer cuáles son esos documentos influyentes en mi área de investigación, en mi tema. Y estos documentos no cumplen la regla de 2003 a la fecha. Es el único apartado de resultados que no restringe a cada una fecha, porque un documento fundacional o influyente puede ser de cualquier fecha. Y estos documentos sí tienen un alto número de citas. ¿Por qué? Pues porque claramente han servido para desarrollar ese tema o ese campo de conocimiento. Entonces, desde acá vamos a poder conocer esos documentos. A veces nos cuesta identificar esos documentos influyentes y, por ejemplo, muchos de los estudiantes, cuando van a sustentar sus trabajos de grado, los evaluadores justo les hacemos la anotación de que no están consultando documentos influyentes
que ayudaron a desarrollar su campo de investigación o su tema o su área de investigación. Y esto es un vacío que justamente debemos abordar y que no puede pasar en el caso de ustedes, pues porque justo tienen este tipo de herramientas que les van a ayudar a conocer. Y acá tenemos otro set de documentos que ayudaron a encontrar esos fundacionales y que también pueden ser útiles para la revisión que hagamos de las referencias. Tienen la opción de un resumen expandido, entonces básicamente se va a ir y va a completar o va a profundizar en algunos puntos específicos de esta parte. Entonces ese se los dejo para que ustedes lo puedan explorar. Y tenemos otros tres resultados, un mapa de concepto, unos expertos en el tema y los temas emergentes que fueron los últimos que les mencioné en casos de uso, que son los que van a permitir identificar o definir más bien esa próxima área de conocimiento o de investigación. El mapa de concepto. Entonces voy a dar clic acá, me muestra el mapa de concepto y me va entonces a presentar desde todas las áreas de conocimiento cómo se está abordando el tema de la transferencia tecnológica. Entonces me dice acá que estos son los abordajes que están teniendo desde las diferentes áreas de conocimiento y que a su vez estos temas también tienen unos abordajes específicos. Entonces, si yo quiero saber cómo se relaciona la transferencia tecnológica con los modelos y específicamente con los modelos de innovación, entonces yo le voy a dar clic acá. ¿Y qué va a hacer la herramienta? Me va a argumentar cómo se relacionan los conceptos de esa rama que yo seleccioné. En este caso, transferencia tecnológica, modelos y modelos de innovación. Me va a argumentar cómo se relacionan todo debidamente referenciado. Y las referencias totales las conozco al final del texto. Doy clic y voy a poder conocer ya el detalle o dar clic sobre cada una para ir entonces y validar la información individual. Tengo los expertos en el tema. Esos expertos en el tema entonces van a, esperen, ahora sí. Entonces la herramienta me argumenta por qué son expertos en este tema, por qué los está considerando como expertos, por qué los trae. Y además acá en una vista previa del perfil del autor, yo voy entonces a poder conocer la información, la vigencia del autor, los años que lleva justo publicando en fuentes indexadas en Scopus. Si le doy en View Full Profile, entonces me va a llevar, así como en esta, a ver el perfil completo de ese autor, los temas en los que más está contribuyendo para yo validar que efectivamente sí es un autor que está publicando en los temas que son de interés para mí. Y acá la herramienta me dijo que habían 8 documentos que hacían match con esta consulta. Entonces voy a poder conocer los 8 documentos que ha publicado el autor y que hacen match con esta consulta que yo estoy haciendo. Y así estos otros dos autores. Entonces siempre me trae 3 expertos que él considera en el tema. Y el último resultado son los temas emergentes. Como yo les decía, se analizan más o menos 300 documentos. Esos documentos se clasifican o se agrupan más bien en un tema específico, temas emergentes, y la herramienta me clasifica esos temas en crecimiento, consistente o novedoso. Vamos a ver si de pronto acá tenemos uno novedoso o no. No tenemos uno novedoso. Entonces me dice, la transformación digital y la transferencia tecnológica es un tema en crecimiento y me habla acá entonces de ese tema. Yo puedo ver todas las referencias, entonces yo le digo Show All Reference para que me muestre todos los documentos que ayudaron a consolidar este tema. Es un tema en crecimiento porque si analizamos el periodo anterior versus el periodo actual, se han publicado en este año 14 documentos versus que en el año anterior 5. Por eso es que la herramienta lo clasifica como un tema en crecimiento. Viene teniendo un aumento el número de documentos. Acá es donde yo puedo encontrar esos famosos vacíos de conocimiento, esas brechas de conocimiento, esos océanos azules que me permitan entonces fundamentar mi próxima investigación. Acá uno en crecimiento, uno consistente, sistemas de innovación regional y transferencia tecnológica. Entonces me está hablando acá del tema y yo voy a poder ver las referencias.
Un tema consistente se viene publicando de acuerdo al análisis que está haciendo consistentemente en este tema. Y además tengo unas hipótesis potenciales. Esas hipótesis potenciales yo las puedo conocer a profundidad todas estas respuestas dando clic sobre ellas para ver qué han publicado ya relacionado y si yo puedo tomar esto como una inspiración para mi hipótesis de mi próxima investigación. Y acá ustedes entonces ya pueden empezar a hacer todas las profundizaciones que requieran. Entonces yo le puedo decir acá cuáles son los factores de éxito para la transferencia tecnológica en las universidades. Entonces miren que yo acá ya le estoy profundizando en el tema. Y le puedo decir que me presente una tabla, preséntame una tabla con esos factores. ¿No? Entonces yo acá es donde puedo seguir que conversando con la herramienta para profundizar, para cambiar la perspectiva, lo que finalmente o la necesidad de consulta que yo tenga. Esta fue mi pregunta o esta fue mi consulta. Acá entonces yo estoy viendo cuál fue el abordaje en palabras en lenguaje natural PENOR. Entonces, what are the success factors for technology transfer in universities? Está abordando de manera adecuada la consulta que yo le hice, la estrategia en palabras claves y ya empieza entonces a generarme los resultados. ¿Listo? Incluso me está trayendo la tabla que le solicité con sus debidas referencias. Entonces acá importante que ustedes también puedan ir navegando y explorando las opciones que se tienen. Y para terminar, en la parte justo inicial, en el cajoncito de búsqueda de Scopus AI, nosotros tenemos acá otra opción que es un Deep Research. En un Deep Research, nosotros lo que vamos a hacer es pedirle un reporte detallado de una consulta muy específica que yo tenga. Este se demora más o menos unos 2 minutos, minuto y medio, entonces les voy a mostrar uno que ya hayamos generado para que ustedes lo puedan ver. Entonces le preguntamos, le hicimos esta consulta de cuáles eran esos temas más importantes para la generación de electricidad sostenible en el Ecuador. Esa fue una consulta que le hicimos. Se demoró 1 minuto 41 segundos. Yo voy a poder ver todo lo que él hizo en ese tiempo. Conozco entonces cuál fue el abordaje. Así como allí tengo Copilot, acá tengo el Thinking Detail. Y ya puedo ver un reporte donde me da toda la información, el alcance del estudio. Estos fueron el periodo de documentos, el periodo de tiempo de los documentos que analizó, las disciplinas, los métodos, y ya me empieza entonces a sacar el documento. Y ya desde acá podemos tener un reporte con el que podemos empezar a fundamentar nuestra próxima investigación. Y lo puedo descargar en PDF en caso de que así lo requiera. Entonces, diferencias en este, yo ya tengo un reporte más a profundidad que me da un análisis más detallado de la información. En el anterior, yo lo que voy a hacer es que explorar. Entonces, empezar esa exploración de un tema, de una consulta en particular. ¿Listo? Entonces, ahí ya depende de lo que ustedes necesiten, explorar un tema e identificar referencias relevantes o ya hacer una pregunta para generar un reporte detallado tratando de ser lo más específico posible. Entonces, estas son todas las opciones que tenemos disponibles desde Scopus Inteligencia